La peor desilusión de mi vida no ocurrió cuando alguien me dejó. Sucedió cuando me di cuenta de que nunca había pertenecido de verdad al lugar que llamaba hogar. Todavía recuerdo el sonido de la lluvia esa noche. Golpeaba los altos ventanales de la mansión Blackwood en oleadas constantes. Convertía los acantilados de Newport en sombras detrás del cristal. La tormenta se había envuelto alrededor de la finca como un ser vivo. Hacía temblar los viejos muros de piedra y llenaba cada pasillo con un zumbido bajo e inquietante. Equilibraba una bandeja de plata en mis manos y caminaba lentamente hacia el comedor privado. Una taza de jugo de frutas descansaba junto a un platito de galletas con forma de estrella. Eran para Oliver. No podía dormir cuando las tormentas llegaban desde el Atlántico. Siempre pedía jugo de frutas, un cuento, y que le asegurara que los truenos no podían alcanzarlo dentro de esos muros. 8 meses antes, había llegado aquí como su tutora. 8 meses después, era su madrastra. A veces eso todavía parecía imposible. Me detuve fuera del comedor cuando oí voces. La cena familiar semanal todavía continuaba. Normalmente, habría seguido caminando. Adrienne odiaba las interrupciones durante las discusiones de negocios familiares. Pero entonces oí la voz de Vivian Blackwood filtrarse por la puerta entreabierta. Suave, elegante, peligrosa. Ella dijo que la gente todavía hablaba de Serena. Dijo que algunos creían que fue la historia de amor más grande que esta familia presenció. Sentí una opresión en el pecho. Serena era la mujer de la que todos susurraban. Era la mujer que había muerto hacía años. La mujer cuyo retrato todavía colgaba en el ala este. Hubo un silencio. Luego se oyó la voz de Adrian, tranquila, profunda, controlada. Era la misma voz que podía acallar una habitación entera con una sola frase. Dijo que su esposa nunca fue el amor de su vida. Todo dentro de mí se detuvo. La bandeja de repente se sintió el doble de pesada. Me quedé mirando la madera oscura de la puerta mientras las palabras resonaban en mi mente. Mi esposa nunca fue el amor de mi vida. Mis dedos se apretaron alrededor de las asas de plata. Por un momento pensé que lo había imaginado. Pensé que la tormenta había distorsionado el sonido de alguna manera, pero sabía que no era así. Sabía exactamente lo que había oído. Una risa surgió de algún lugar dentro de la habitación. Alguien dijo algo que no pude entender. Sin embargo, todos los demás sonidos se desvanecieron bajo los latidos de mi corazón. Mi esposa. Se refería a mí, no a Serena, no a nadie más. A mí, Evelyn Hart Blackwood, la mujer que había firmado un certificado de matrimonio hacía 8 meses. La mujer que se sentaba a su lado en las galas benéficas. La mujer que ayudaba a criar a su hijo. La mujer que, lenta, tonta y perdidamente, se había enamorado de él. La lluvia golpeaba contra las ventanas. Me ardía la garganta. Quería alejarme. En lugar de eso me quedé paralizada junto a la puerta. Mi reflejo me devolvía la mirada desde una vitrina de cristal cercana. Piel pálida, ojos cansados, una mujer que de repente parecía una extraña. Pensé en Oliver, dormido arriba. Pensé en los cuentos para dormir y los proyectos escolares esparcidos sobre la mesa de la cocina. Pensé en las mañanas tranquilas cuando Adrienne se detenía a mi lado con una taza de café. Casi sonreía antes de contenerse. Quizás lo había entendido todo mal. Quizás cada momento que había atesorado no significaba nada en absoluto. Dentro del comedor, las sillas se movieron. Los vasos tintinearon suavemente. La vida continuaba como si el suelo bajo mis pies no acabara de desaparecer. Entonces oí a Adrienne hablar de nuevo. Pero antes de que pudiera oír el resto de la frase, que lo cambiaría todo, la taza de jugo de frutas se me resbaló de los dedos temblorosos. El estruendo de la porcelana contra el mármol rompió la conversación dentro del comedor. Me estremecí cuando la taza se hizo añicos a mis pies. El jugo de frutas se extendió por el suelo pulido en una mancha dorada. Por un segundo terrible, nadie se movió. Luego la puerta se abrió. Retrocedí instintivamente. Uno de los empleados de la casa apareció primero, sobresaltado por el ruido. Detrás de él, vislumbré la larga mesa del comedor. Las copas de cristal brillaban bajo el candelabro y los rostros se giraron hacia la puerta. No esperé a ver a Adrienne.
Me di la vuelta y me alejé. No corrí, caminé, porque si corría podría desmoronarme antes de llegar a las escaleras. El pasillo parecía más largo de lo habitual. Mi respiración sonaba demasiado fuerte en el silencio. Cada paso resonaba en los suelos de piedra de la mansión Blackwood. Me dije a mí misma que siguiera moviéndome. Solo sigue moviéndote. Arriba, me pregunté si Oliver estaría dormido o si todavía esperaba que le contara un cuento. Ese pensamiento se convirtió en lo único que me mantenía entera. Cuando llegué a su habitación, empujé la puerta suavemente. La pequeña lámpara junto a su cama proyectaba un cálido círculo de luz sobre las mantas. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas que daban al Atlántico. Oliver dormía acurrucado de lado. Abrazaba el faro de peluche que le había comprado en una tienda de regalos cerca del puerto de Newport 3 meses antes. Sentí una opresión en el pecho. 8 meses. Era extraño cómo una vida entera podía caber en 8 meses. 8 meses ayudando con los deberes. 8 meses de conversaciones en el desayuno. 8 meses aprendiendo exactamente cuánta azúcar le gustaba a Oliver en su avena. Y exactamente cómo tomaba Adrienne su café cada mañana. Me senté con cuidado en el borde de la cama y pasé una mano por el pelo oscuro de Oliver. Se movió, pero no se despertó. Se me formó un nudo en la garganta. Me había prometido que nunca me encariñaría con este lugar. El matrimonio había sido práctico, necesario y temporal. Al menos eso es lo que me dije al principio. Luego Oliver empezó a llamarme cada vez que tenía pesadillas. Luego Adrienne empezó a quedarse en los umbrales de las puertas mientras yo leía cuentos para dormir. Luego las habitaciones vacías de la mansión dejaron de sentirse vacías lentamente. En algún momento del camino olvidé las reglas. Olvidé que los corazones rara vez sobreviven a los acuerdos basados en la conveniencia. Un suave golpe interrumpió mis pensamientos. Mis hombros se tensaron de inmediato. La puerta se abrió antes de que pudiera responder. Era la señora Davenport. Era la anciana ama de llaves que había trabajado para los Blackwood más tiempo del que nadie podía recordar. Sus ojos grises se posaron en mí con una tranquila preocupación. Me dijo que el señor Blackwood me estaba buscando. Aparté la mirada. Le dije que le dijera que estaba acostando a Oliver. Su expresión cambió ligeramente, como si supiera que estaba mintiendo. Sabía que Oliver llevaba más de 1 hora dormido. Muy bien, querida, dijo suavemente, y cerró la puerta tras de sí. Solté un suspiro tembloroso. Buscándome, esas palabras deberían haberme consolado. En cambio, me dolieron porque la gente siempre busca las cosas que ha perdido, no las que valora de verdad. Me levanté y crucé la habitación hacia la ventana. Afuera, las olas rompían contra los acantilados bajo la mansión. La tormenta se había fortalecido. La espuma blanca aparecía y desaparecía en la oscuridad. Mi reflejo me devolvía la mirada en el cristal. El anillo de bodas en mi dedo captó la luz. Lentamente lo toqué. Entonces recordé la frase inacabada. Recordé que me había alejado antes de oír el resto. Se me revolvió el estómago. Quizás había algo más. Quizás no. Quizás el final lo habría cambiado todo. O quizás simplemente buscaba excusas porque la verdad dolía demasiado. Abajo, una puerta se cerró de golpe en algún lugar de la mansión. Siguieron unos pasos pesados. Eran decididos y rápidos. Y por primera vez desde que la taza se me resbaló de las manos, el miedo reemplazó a la desilusión. Sabía exactamente quién subía esas escaleras. Los pasos se detuvieron fuera de la puerta del dormitorio de Oliver. Mi pulso martilleaba tan fuerte que apenas oía ya la tormenta. Por un segundo, ninguno de los dos se movió. Luego sonó un suave golpe. No era el golpe seco y autoritario que esperaba de Adrienne Blackwood. Fue solo un sonido silencioso contra la madera. Evelyn. Oír mi nombre casi me destrozó. Cerré los ojos. 8 meses de matrimonio me habían enseñado muchas cosas sobre Adrienne. Una de ellas era que rara vez se repetía. Sin embargo, unos segundos después, su voz volvió a sonar. Evelyn, abre la puerta. Miré hacia Oliver. Seguía dormido bajo las mantas. Era completamente ajeno a que mi mundo se había desmoronado hacía menos de 10 minutos. Crucé la habitación y abrí la puerta con cuidado hasta la mitad. Adrienne estaba en el pasillo con un traje oscuro de color carbón. Ya no llevaba corbata.
El botón superior de su camisa estaba desabrochado. Pequeñas gotas de lluvia se aferraban a sus hombros. Debió de salir un momento durante la cena. Sus ojos verdes encontraron los míos de inmediato, afilados, enfocados, imposibles de escapar. ¿Qué pasó?, preguntó él. Casi me reí. La pregunta parecía absurda. ¿Qué pasó? Como si no lo supiera, como si la respuesta no estuviera todavía resonando por todos los pasillos de la mansión. Le dije que el jugo de frutas se había resbalado. Mi voz sonaba tranquila, demasiado tranquila. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Me conocía lo suficiente como para reconocer la mentira. No me refería a eso, dijo. El silencio se extendió entre nosotros. El reloj de pie de abajo sonó una vez. En algún lugar a lo lejos, un trueno retumbó sobre el Atlántico. Ariane miró por encima de mí hacia la cama de Oliver. Su expresión se suavizó por un brevísimo instante. Luego su atención volvió a mí. Te fuiste antes de que terminara de hablar. Ahí estaba, la frase inacabada, las palabras que había estado repitiendo una y otra vez. Se me encogió el estómago. Le dije que había oído suficiente. Su mandíbula se tensó. No era ira, era frustración. No, dijo en voz baja, no lo oíste. Debería haber preguntado qué venía después. Debería haber exigido una explicación. En cambio, algo doloroso surgió dentro de mí. Meses de incertidumbre. Meses preguntándome si este matrimonio significaba tanto para él como para mí. Entonces dímelo, susurré. Dime por qué todos en esta casa todavía hablan de Serena como si fuera el centro de tu universo. La expresión de Adrienne cambió. No de forma dramática, solo lo suficiente para que yo lo notara. Una sombra pasó por sus ojos, porque prefieren las viejas historias a las verdades difíciles. Dijo. ¿Y cuál es esa verdad?, pregunté. Él apartó la mirada primero. Eso me sorprendió más que nada. Adrienne Blackwood nunca apartaba la mirada. Su vista se desvió hacia una de las ventanas al final del pasillo, donde la lluvia dejaba vetas en el cristal. Esta noche no, dijo. La respuesta golpeó más fuerte que cualquier discusión. Esta noche no. Ahora no. No después de lo que oí. Crucé los brazos con fuerza sobre mi pecho. Claro, dije. Sus ojos volvieron a los míos de inmediato. No quise decir eso, me dijo. Entonces, ¿qué quisiste decir? Por primera vez desde que lo conocí, Adrienne parecía incapaz de encontrar las palabras adecuadas. El silencio que siguió se sintió extraño, antinatural y casi inquietante. Este era el hombre que negociaba acuerdos millonarios sin dudar. El hombre que podía dominar una sala llena de gente poderosa con una sola frase. Sin embargo, de pie en un pasillo silencioso fuera del dormitorio de su hijo, parecía casi inseguro. Antes de que cualquiera de los dos pudiera hablar de nuevo, una vocecita se oyó desde la habitación. Evelyn. Ambos nos giramos. Oliver estaba sentado en la cama, parpadeando somnoliento bajo la lámpara. Sus ojos se movieron de mí a Adrienne y de vuelta. Luego frunció el ceño. ¿Por qué los dos parecen como si alguien se hubiera muerto? Nadie le respondió a Oliver. La tormenta afuera pareció detenerse con nosotros. La lluvia se deslizaba por las ventanas mientras la lámpara junto a su cama proyectaba suaves sombras por la habitación. Oliver se frotó los ojos y volvió a mirar entre Adrienne y yo. Su pequeño rostro se contrajo con confusión. ¿Me perdí de algo?, preguntó. Forcé una sonrisa que se sentía frágil. Deberías estar durmiendo, le dije. Esa no es una respuesta, replicó. Su respuesta se parecía tanto a la de Adrienne que, en otras circunstancias, podría haberme reído. Adrienne entró en la habitación. Mañana tienes escuela, le dijo. Oliver se cruzó de brazos. Y estás cambiando de tema, dijo. Siguió un extraño silencio. Luego Oliver me señaló directamente. ¿Por qué parece que estás a punto de llorar?, preguntó. Se me apretó la garganta de inmediato. Los niños se dan cuenta de todo, especialmente de las cosas que los adultos más intentan ocultar. Estoy cansada, dije en voz baja. Esa es otra mala respuesta, replicó Oliver. Adrienne exhaló lentamente por la nariz. Reconocí esa mirada. Era la misma expresión que ponía durante negociaciones difíciles. La mirada de un hombre que calcula 10 movimientos por adelantado
y aún así no le gusta ninguna de las opciones disponibles. Oliver miró a su padre. ¿La molestaste?, preguntó. Adrian se quedó quieto. Oliver dijo que eso significa que sí. A pesar de todo lo que pasaba dentro de mí, casi sonreí. Casi. Oliver apartó la manta y se bajó de la cama. Sus pies aterrizaron suavemente en el suelo de madera. Luego caminó directamente hacia mí y me rodeó la cintura con sus brazos. El gesto fue simple, inocente, pero casi destrozó la poca compostura que me quedaba. «Puedes decirme si alguien está siendo malo», dijo contra mi suéter. Tragué saliva y apoyé la mano en su pelo. «Nadie está haciendo malo», le dije. «Otra mala respuesta», murmuró. Adrian apartó la mirada por un segundo, como si ocultara el más mínimo rastro de diversión. Oliver retrocedió y nos entrecerró los ojos a ambos. «Están actuando raro», dijo. «Estamos bien», le dijo Adrian. «Definitivamente no están bien», replicó Oliver. La certeza en su voz hizo que la habitación se sintiera más pequeña. Se giró hacia su padre. «¿La abuela dijo algo otra vez?». La expresión de Adrian cambió al instante. Fue sutil, pero suficiente. Lo noté. Y Oliver también. El niño se cruzó de brazos de nuevo. «Fue la abuela, ¿verdad?», preguntó. Nadie respondió, lo cual fue respuesta suficiente. Oliver gimió dramáticamente y volvió a subirse a la cama. «Siempre arruina la cena», se quejó. «Oliver», advirtió Adrian. «Es lo que hace», replicó Oliver. Agarró su faro de peluche y lo abrazó contra su pecho. «El mes pasado me dijo que debería usar zapatos diferentes porque los Blackwood no usan zapatillas deportivas». Sacudió la cabeza. «¿Quién dice algo así?». Se me escapó una pequeña risa. Oliver me señaló de inmediato. «¿Ves?», se rió. «Eso significa que tengo razón». Adrian miró a su hijo durante varios segundos antes de negar ligeramente con la cabeza. La tensión en la habitación se alivió lo suficiente como para que yo pudiera respirar de nuevo. Solo lo suficiente. Entonces Oliver me miró y me hizo la pregunta para la que no estaba preparada. «¿Te vas a ir?». Mi corazón se detuvo. La habitación se quedó en silencio. Incluso la tormenta parecía lejana. Los ojos de Oliver escudriñaron mi rostro con atención. «Porque cada vez que los adultos se quedan callados así, alguien se va», dijo. Esas palabras golpearon más fuerte que cualquier otra cosa esa noche. Más fuerte que la cena. Más fuerte que la frase inacabada. Más fuerte que la incertidumbre. Golpearon tan fuerte porque venían de un niño que ya había perdido demasiado. Abrí la boca. No salieron palabras. Y a mi lado, por primera vez en toda la noche, Adrian parecía genuinamente asustado de cuál podría ser mi respuesta. Nadie respondió de inmediato. La pregunta de Oliver quedó suspendida en el aire entre nosotros, frágil y aterradora. Lo miré, sentado en la cama con su faro de peluche presionado contra su pecho. De repente, todas las emociones que había estado combatiendo amenazaron con desbordarse. Solo tenía 7 años, pero de alguna manera había encontrado la única pregunta que ni Adrian ni yo queríamos enfrentar. Me obligué a caminar hacia él y me senté con cuidado en el borde del colchón. «Estoy aquí ahora mismo», dije en voz baja. Era la única respuesta que podía dar con sinceridad. Oliver me estudió durante varios segundos. Los niños siempre saben cuando los adultos evitan la verdad. «Eso no es lo mismo», dijo en voz baja. Me dolió el corazón. Adrian permanecía cerca de la puerta, observando en silencio. Podía sentir su atención sin mirarlo. «Oliver», dije suavemente, apartando un mechón de pelo oscuro de su frente. «A veces los adultos necesitan tiempo para resolver las cosas». Él frunció el ceño. Esa suena como otra respuesta de adulto. Casi sonreí a pesar de todo. Casi. Afuera otra ola rompió contra los acantilados bajo la mansión. La tormenta continuaba su canción solitaria contra las ventanas. Oliver miró hacia su padre. «¿Tú también estás resolviendo cosas?», preguntó. Adrian se cruzó de brazos. «Algo así». «Eres malo en eso», dijo Oliver. La respuesta llegó tan rápido que tuve que bajar la cabeza para ocultar una risa. Adrian pareció genuinamente ofendido. «Te ruego que me disculpes, ya me oíste», replicó Oliver. Oliver se acomodó más profundamente bajo las mantas.
Siempre piensas demasiado. Por primera vez en toda la noche, una leve sonrisa apareció en el rostro de Adrian. Desapareció casi de inmediato, pero la vi. Y Oliver también. ¿Ves? Señaló Oliver triunfante. Eso significa que tengo razón. La habitación se volvió más silenciosa después de eso. No incómoda, solo pensativa. Los párpados de Oliver comenzaron a caer de nuevo. El sueño estaba ganando lentamente su batalla. Me incliné y le ajusté la manta. Intenta descansar un poco, le dije. Bostezó. ¿Te quedarás hasta que me duerma? Por supuesto, dije. Sus ojos se desviaron hacia Adrian. ¿Ustedes dos? Adrian pareció sorprendido. ¿Yo? Sí, los dos, insistió Oliver. Ninguno de los dos discutió. Unos minutos después, Adrian se sentó en la silla junto a la cama, mientras yo permanecía en el colchón. La extraña disposición le habría parecido ridícula a cualquiera. El temido jefe de la familia Blackwood, sentado en silencio junto a un niño que sostenía un faro de peluche, mientras una tormenta rugía afuera. Sin embargo, de alguna manera se sentía más real que cualquier cena formal abajo. Los ojos de Oliver se cerraron lentamente. Su respiración se hizo más profunda. En cuestión de minutos, estaba dormido de nuevo. Ni Adrian ni yo nos movimos. La habitación permanecía iluminada por la pequeña lámpara junto a la cama. Finalmente, me levanté. Debería irme, susurré. Adrian se levantó de inmediato. Evelyn. Mi nombre sonó diferente esta vez, más pesado, más serio. Me detuve cerca de la puerta, pero no me di la vuelta. No oíste todo, dijo. Las palabras aterrizaron suavemente. No como una orden, no como una discusión, casi como una súplica. Miré el pasillo más allá de la habitación. Quizás, respondí. No quizás. Su voz se mantuvo tranquila. Te fuiste antes de que terminara. Mis dedos se apretaron alrededor del borde de la puerta. Una parte de mí quería oír el resto. Otra parte estaba aterrorizada de que oírlo solo empeoraría las cosas. Entonces, ¿por qué no lo terminaste abajo? Pregunté. Siguió un silencio. Fue lo suficientemente largo como para que me diera la vuelta. Adrian estaba mirando a Oliver, que dormía pacíficamente bajo las mantas. Cuando finalmente habló, su voz era más baja de lo que nunca la había oído. Porque algunas verdades son difíciles de explicar frente a personas que ya han decidido lo que quieren creer. Sus palabras me siguieron por el pasillo mucho después de que salí de la habitación de Oliver. Caminé lentamente por los silenciosos corredores de la mansión Blackwood, mientras la tormenta presionaba contra las ventanas como un fantasma inquieto. La casa se sentía diferente esta noche. Se sentía más grande y más fría. Cada retrato en las paredes parecía observarme pasar. Cada sombra se sentía más pesada que antes. Finalmente me encontré en el ala este, de pie fuera de la pequeña biblioteca que ya nadie usaba. Se había convertido en mi refugio durante los primeros meses de mi matrimonio. Cada vez que las expectativas de la familia Blackwood se volvían demasiado, venía aquí. La habitación olía a libros viejos, madera de cedro e historias olvidadas. Entré y cerré la puerta detrás de mí. Durante varios minutos, simplemente me quedé allí mirando la lluvia más allá de los altos ventanales. Mi reflejo parecía cansado, confundido y herido. El anillo de bodas en mi dedo volvió a captar la luz. Lo giré lentamente. 8 meses atrás, ponérmelo se había sentido irreal. Me había dicho a mí misma que era temporal, práctico, necesario para Oliver, necesario para la estabilidad, necesario por razones que tenían sentido en el papel. Pero los sentimientos rara vez siguen al papeleo. Un suave golpe interrumpió mis pensamientos. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió. Adrian entró. Por supuesto, era él. De alguna manera, siempre sabía dónde encontrarme. Ninguno de los dos habló de inmediato. El silencio se extendió entre nosotros. No era hostil, solo frágil. Finalmente, Adrian miró alrededor de la habitación. Siempre vienes aquí cuando estás molesta, observó. Crucé los brazos. ¿Te das cuenta de eso? Me doy cuenta de más de lo que crees, respondió. La respuesta me inquietó porque una parte de mí quería creer que nunca había prestado atención. Eso habría sido más fácil,
más simple y más seguro. Adrian caminó hacia una de las estanterías. Sus dedos rozaron los lomos de viejas novelas. La primera semana que llegaste aquí, leíste 6 libros de esta habitación, dijo. Parpadeé. ¿Los contaste? No. Hizo una pausa. Lo recordé. La confesión llegó inesperadamente. Aparté la mirada primero. Afuera, un relámpago brilló lejos sobre el océano, iluminando las olas bajo los acantilados por un breve segundo. Adrian exhaló lentamente. Mi madre sabía que estabas de pie fuera del comedor. Mi cabeza se giró bruscamente hacia él. ¿Qué? Te vio, aclaró. Un escalofrío me recorrió. Entonces ella sabía que yo oiría. Sí, confirmó. La habitación de repente se sintió más pequeña. Todo lo de la cena se repitió en mi mente. Vivian mencionando a Serena. Vivian dirigiendo la conversación. Vivian observando desde el otro extremo de la mesa. Ella quería que yo lo oyera. Adrian no respondió de inmediato. Eso solo me dijo lo suficiente. Sentí que la ira reemplazaba parte del dolor. No todo, solo lo suficiente para dejarme respirar. ¿Por qué? Pregunté en voz baja. La expresión de Adrian se endureció ligeramente. Porque no le gustan los cambios. Es decir, le animé. Sus ojos se encontraron con los míos. Es decir, que nunca esperó que Oliver te quisiera, dijo. Se me cortó la respiración. Y ciertamente nunca esperó que yo lo hiciera, añadió. La habitación se quedó en silencio, completamente en silencio. Incluso la tormenta pareció lejana por un momento. Lo miré fijamente, segura de haber oído mal, segura de que mi mente agotada había inventado las palabras. Adrian miró hacia la ventana como si decirlas en voz alta le hubiera costado algo. Mi corazón comenzó a latir de nuevo, no con dolor esta vez, sino con incertidumbre, confusión y una esperanza en la que no confiaba. Entonces Adrian metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un trozo de papel doblado. Lo miró durante varios segundos antes de ofrecérmelo. Hay algo que deberías haber visto hace meses. Miré el papel doblado en la mano de Adrian sin tomarlo. La biblioteca de repente se sintió demasiado silenciosa, demasiado pequeña. La tormenta afuera continuaba azotando las ventanas, pero todo lo que podía oír era el latido de mi propio corazón. Adrian esperó, paciente e inmóvil. Finalmente, alcancé el papel. Los bordes estaban gastados, como si se hubiera abierto muchas veces antes. Mis dedos temblaron ligeramente mientras lo desdoblaba. Al principio, no entendí lo que estaba viendo. Luego las palabras se enfocaron. Era una carta fechada casi 6 meses antes. Se me cortó la respiración. La letra era inconfundiblemente la de Adrienne. Había visto su firma innumerables veces en documentos, invitaciones y formularios escolares para Oliver, pero esto era diferente. Era personal, cuidadoso y real. Comencé a leer en silencio. Evelyn, si estás leyendo esto, entonces finalmente encontré el valor para dártelo. La habitación pareció inclinarse bajo mis pies. Levanté la vista. Adrian estaba mirando por la ventana hacia el oscuro océano. Ni siquiera podía mirarme. Volví a la carta. Las palabras se nublaron brevemente ante mis ojos. Parpadeé y continué. Cuando llegaste por primera vez a la mansión Blackwood, creí que estaba resolviendo un problema. Oliver necesitaba estabilidad. La casa necesitaba calidez. Me convencí de que eso era todo lo que este acuerdo sería. Luego te vi sentarte en el suelo junto a mi hijo durante 3 horas después de que tuviera una pesadilla. Te vi enseñarle a andar en bicicleta en el césped sur. Lo vi reír de nuevo. Lenta y dolorosamente, me di cuenta de algo que no esperaba. Nos estabas cambiando a todos. Sentí una opresión en el pecho. Seguí leyendo. Trajiste vida de nuevo a habitaciones que habían estado vacías mucho antes de que llegaras. Hiciste que Oliver se sintiera seguro. Hiciste que esta casa se sintiera como un hogar. Y sin darte cuenta, hiciste que yo también deseara volver a casa. Mi visión se nubló de nuevo. 6 meses. Había escrito esto hacía 6 meses. Mucho antes de esta noche, mucho antes de la cena, mucho antes de que todo se desmoronara. Tragué saliva y continué. Hay personas que pasan sus vidas buscando grandes historias de amor.
Solía pensar que ya tenía una. Estaba equivocado. El amor real es más silencioso. Se encuentra en los almuerzos escolares preparados antes del amanecer, en los cuentos para dormir, en la paciencia y la amabilidad dadas libremente cuando nadie está mirando. Si alguna vez encuentro el valor para decirte la verdad, espero que entiendas que conocerte cambió el curso de mi vida. La carta terminaba ahí. Estaba firmada, sin terminar, como si se hubiera detenido a mitad de una confesión que nunca logró completar. El silencio llenó la biblioteca. Bajé el papel lentamente. Mis manos temblaban. ¿Por qué nunca me diste esto?, pregunté. Mi voz apenas sonaba como la mía. Adrienne finalmente se apartó de la ventana. No había arrogancia en su expresión, ni confianza, solo honestidad, porque cada vez que lo intentaba, me convencía de que era egoísta. Lo miré fijamente. ¿Egoísta? Asintió una vez. Te casaste conmigo para ayudar a Oliver. No sabía si alguna vez quisiste más que eso. La respuesta me dejó atónita. Durante meses había creído que yo era la única que se escondía detrás del miedo. Pensé que era la única que fingía no sentir algo más profundo. Sin embargo, de pie ante mí había un hombre que había pasado los mismos meses haciendo exactamente lo mismo. Otro relámpago iluminó la habitación. Por un breve segundo, la biblioteca brilló en blanco. Luego la oscuridad regresó. Adrian dio un lento paso hacia mí. Hay algo más que no oíste esta noche. Mi pulso se aceleró de inmediato. Mantuvo su mirada fija y segura en la mía, y por primera vez desde que comenzó la tormenta, sentí que la verdad finalmente estaba a punto de alcanzarnos a ambos. Por un segundo, ninguno de los dos se movió. La carta permanecía en mis manos mientras la tormenta sacudía las ventanas de la biblioteca. Podía sentir mi pulso en la garganta. Adrienne estaba a solo unos metros de distancia. Sin embargo, parecía que estábamos en lados opuestos de un cañón, construido con meses de silencio y malentendidos. ¿Qué no oí?, pregunté en voz baja. Su mirada nunca se apartó de la mía. El resto de la frase, dijo. Se me cortó la respiración. Por supuesto, la frase inacabada, las palabras que me habían destrozado fuera del comedor, las palabras que me habían seguido por cada pasillo de la mansión toda la noche. Adrian dio otro paso más cerca. Cuando mi madre mencionó a Serena, quería que todos en esa mesa siguieran creyendo la misma historia que han repetido durante años. Su voz se mantuvo tranquila y controlada, pero ahora había algo más profundo debajo, algo honesto. Quería que creyeran que Serena fue el gran amor de mi vida. Tragué saliva. Un relámpago brilló más allá del cristal. Por un momento, una luz plateada iluminó la habitación. Adrian parecía casi agotado, no físicamente, sino emocionalmente, como un hombre que ha cargado con algo durante demasiado tiempo. Dije que mi esposa nunca fue el amor de mi vida. Las palabras dolían incluso ahora. Lo sentí en mi pecho. Sin embargo, esta vez me obligué a quedarme, a escuchar. Adrienne continuó. Luego dije algo más. Mis dedos se apretaron alrededor de la carta. ¿Qué dijiste?, pregunté. Su expresión se suavizó de una manera que rara vez había visto. Dije que se convirtió en algo mucho más grande que eso. La habitación se quedó en silencio. Lo miré fijamente, segura de haber entendido mal, segura de que estaba oyendo lo que quería oír. Adrienne negó ligeramente con la cabeza, como si pudiera ver la incredulidad escrita en mi rostro. El amor es fácil de idealizar, Evelyn, me dijo. La gente pasa años hablando de pasión, destino y grandes gestos. Sus ojos se desviaron brevemente hacia la lluvia afuera. Pero cuando pienso en lo que más me importa, no pienso en ninguna de esas cosas. Volvió a mirarme. Pienso en Oliver riendo de nuevo, dijo. Se me apretó la garganta de inmediato. Pienso en oír música en esta casa por primera vez en años, continuó. Porque dejas la radio puesta mientras cocinas. Una leve sonrisa apareció en sus labios. Pienso en encontrar dibujos en el escritorio de mi oficina porque mi hijo quería que los viera. Mi visión se nubló. Pienso en volver a casa y saber que alguien está esperando, alguien a quien realmente le importa si he vuelto. La biblioteca pareció desaparecer a nuestro alrededor. La tormenta, las estanterías, las sombras, todo se desvaneció bajo el peso de esas palabras.
Adrian exhaló lentamente. Por eso nunca fuiste el amor de mi vida, dijo. Mi corazón latía con fuerza, porque en algún momento del camino te convertiste en mi vida. Las lágrimas llenaron mis ojos antes de que pudiera detenerlas. No eran lágrimas dramáticas, solo silenciosas, del tipo que aparece cuando una herida finalmente deja de doler lo suficiente como para revelar lo que había debajo todo el tiempo. Adrian se dio cuenta de inmediato. Por supuesto que sí. Siempre se daba cuenta de más de lo que admitía. Evelyn. Mi nombre sonó diferente ahora. Era más suave. Bajé la mirada tratando de calmarme. Entonces un pequeño sonido interrumpió el momento. Ambos nos giramos hacia la puerta. Oliver estaba allí, en pijama. Sostenía su faro de peluche y parpadeaba somnoliento. Miró de Adrian a mí y frunció el ceño. Lo sabía, anunció. Ustedes dos estaban teniendo una conversación emocional sin mí. Por un segundo, ni Adrian ni yo hablamos. Luego Oliver suspiró dramáticamente y se adentró más en la biblioteca. Todavía sostenía el faro de peluche bajo un brazo. Sabía que algo estaba pasando, dijo. Nadie se queda por ahí con esa cara tan seria a menos que haya una conversación emocional. Se me escapó una risa sorprendida antes de que pudiera detenerla. El sonido se sintió extraño después de todo lo que había pasado esa noche. Se sintió cálido y real. Oliver me señaló de inmediato. ¿Ves? Ahora estás sonriendo. Adrian negó lentamente con la cabeza. Deberías estar dormido. Ya usaste ese argumento, replicó Oliver. Se subió a uno de los enormes sillones de cuero cerca de la chimenea. No funcionó la primera vez. Incluso Adrian no pudo ocultar la leve sonrisa que apareció en su rostro. La tensión que había rondado la mansión toda la noche pareció aflojarse ligeramente. Afuera, la tormenta continuaba rodando sobre el Atlántico, pero de alguna manera sonaba más lejana ahora. Oliver nos miró atentamente a los dos. Entonces, ¿ya terminaron de ser raros? Me cubrí la cara brevemente. Adrian apartó la vista para ocultar su diversión. No estábamos siendo raros, dijo. Eso es exactamente lo que dice la gente rara. Oliver asintió con total confianza. Confía en mí, soy un experto. Me senté en el borde del sofá y observé a las dos personas más importantes de mi vida discutir sobre absolutamente nada. La revelación me golpeó inesperadamente. Durante horas había estado aterrorizada de que todo se estuviera desmoronando. Sin embargo, aquí estábamos, no perfectos, no mágicamente arreglados, pero juntos. Adrian se acercó y se sentó frente a mí. Sus ojos se encontraron con los míos. Todavía había cosas de las que necesitábamos hablar, preguntas que necesitaban respuestas y viejas heridas que necesitaban tiempo para sanar. Pero por primera vez, ninguno de los dos se escondía detrás del silencio. Eso solo ya se sentía como un milagro. Oliver bostezó tan fuerte que todo su cuerpo pareció doblarse por la mitad. Luego parpadeó somnoliento y me miró. No te vas a ir, ¿verdad? La habitación se quedó en silencio de nuevo. Miré a Adrian. Él no habló, no respondió por mí. Simplemente me observó con ojos firmes, confiando en mí para elegir, confiando en mí lo suficiente como para dejar que la decisión fuera mía. Lentamente, me levanté y crucé la habitación hacia Oliver. Me arrodillé junto a su silla y le pasé una mano por el pelo. No, dije en voz baja, no me voy a ir. El alivio se extendió por su rostro tan rápidamente que casi me rompió el corazón. Bien, bostezó de nuevo, porque alguien tiene que evitar que papá se vuelva aburrido. Adriana suspiró. Estoy sentado aquí mismo, señaló. Exacto, replicó Oliver. En cuestión de minutos, Oliver estaba dormido de nuevo. Estaba acurrucado en la silla con el faro presionado contra su pecho. Adriana lo levantó con cuidado en sus brazos. Esa imagen siempre me sorprendía. La mayoría de la gente veía poder cuando miraba a Adrian Blackwood. Veían influencia, autoridad y control. Yo veía algo más. Un padre llevando a su hijo por una casa silenciosa después de la medianoche. Subimos las escaleras juntos. Los pasillos estaban en silencio. La tormenta finalmente comenzaba a desvanecerse. Después de acostar a Oliver, volvimos al pasillo. La luz de la luna ahora se abría paso a través de huecos en las nubes,
pintando patrones plateados en el suelo. Adrian metió la mano en su bolsillo. Cuando abrió la mano, vi mi anillo de bodas descansando en su palma. Era el anillo que casi me había quitado esa misma noche. Lo miró por un momento antes de ofrecérmelo. La elección siempre debió ser tuya, dijo en voz baja. Miré el anillo, luego a él, el hombre que una vez pareció imposible de entender, el hombre que había pasado meses ocultando su corazón detrás del deber y la responsabilidad, el hombre que finalmente había elegido la honestidad. Lentamente tomé el anillo y lo deslicé de nuevo en mi dedo. Adrian exhaló suavemente, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas. Quizás lo había estado. Ninguno de los dos dijo nada más. No lo necesitábamos. Debajo de nosotros, la mansión Blackwood permanecía en paz por primera vez en años. Delante de nosotros, el futuro seguía siendo incierto. Las familias eran complicadas, el amor era complicado, sanar era complicado. Pero mientras lo último de la tormenta desaparecía más allá de los acantilados de Newport, finalmente entendí algo importante. Las promesas más fuertes no son las que se pronuncian en grandes momentos, son las que la gente elige cada día. Y esa noche, de pie bajo la luz de la luna que se desvanecía, nos elegimos el uno al otro.